Hola chicos, bienvenidos a la explicación de las guías de UNAM 2024 en el área 1, 2, 3 y 4 para la materia de español. Pues vamos a iniciar con esta explicación de nuestra primera área, que sería a partir de la pregunta siguiente. Dice, elige la función de la lengua que predomina en el siguiente fragmento y recordemos que tenemos diferentes funciones de la lengua. Tenemos que basarnos en la información de este pequeño fragmento para elegir la más adecuada. El fragmento dice, nuestras madres eran muy amigas, nos llevaban juntas a la Alameda y a Chapultepec. Y en este caso, la respuesta correcta sería nuestro inciso D, referencial, que recordemos es aquel que maneja información que ya existe, que ya es comprobada y que por lo tanto podemos decir que existe previamente. Por lo tanto, nos quedamos con la opción D. La pregunta número 2, también de funciones de la lengua, dice, a partir del fragmento, elige la opción que ejemplifique la función poética de la lengua. Y nos dan varias opciones con pedacitos del texto. La opción A dice, vivieron una dicha especial. La opción B, rubia, angelical y tímida. La opción C, su luna de miel fue un largo escalofrío. Y la opción D, la amaba profundamente, sin darlo a conocer. Y en este caso, de acuerdo a lo que maneja la función poética, sabemos que la respuesta tiene que incluir dentro de este tipo de lenguaje una figura literaria. Por lo tanto, después de analizar las frases que tenemos, la mejor respuesta estaría en el inciso C, que sería su luna de miel fue un largo escalofrío, puesto que está metaforizando la expresión y utilizando, por lo tanto, una figura literaria. La pregunta número 3 identifica la forma del discurso que se ejemplifica en el siguiente fragmento y vamos a notar diferentes cuestiones que en este caso empieza a dar características. Frisaba la edad de este excelente joven entre los 34 años, complexión fuerte, un tanto hercúlea, con rara perfección formado y tan arrogante que si llevara un uniforme militar ofrecería el más guerrero aspecto y talle que pueda imaginarse. Rubios el cabello y la barba. No tenía en su rostro la flemática imperturbabilidad de los sajones. Es decir, todo esto que yo fui subrayando en el fragmento son características que se mencionan en la información y que por lo tanto hace que corresponda a un discurso descriptivo, por lo que nuestra respuesta está en el inciso B. En la pregunta 4 dice, identifica la forma del discurso, igual que la pregunta anterior, que predomina en el siguiente ejemplo. Por fin pensó que la única forma de conocer su propio valor estaba en la opinión de la gente y comenzó a peinarse y a vestirse para saber si los demás la aprobaban y reconocían que era una rana auténtica. En este caso, estamos frente a un discurso narrativo. Estamos con un personaje que se está autodescribiendo y que además está de alguna forma diciendo lo que espera o piensa que las demás personas vean en ella. Por lo tanto, al tener un personaje que al mismo tiempo es un narrador, pues nos quedamos con la función del discurso narrativo, por lo que nuestra respuesta está en el inciso D. Las siguientes preguntas están basadas en este texto que, si ustedes recuerdan y que probablemente revisaron previamente, la lectura nos habla sobre la ciencia y la filosofía, diferentes perspectivas sobre la importancia de estudiar, conocer o saber sobre filosofía y cuál es su relación con la ciencia. Por lo tanto, vamos a ir a la pregunta número 5, que se basa en la información del texto. Y dice, ¿en qué parte del texto se encuentra la tesis que el autor defiende? En este caso, la tesis se encuentra en el desarrollo, por lo que nuestra respuesta estaría en la opción B. Si regresamos un poco a la lectura, dice el desarrollo que es justamente la perspectiva del científico
sobre la importancia o la indiferencia que puede llegar a tener sobre la filosofía en su campo de estudio y si es importante o relevante para él poder estudiarla o el deber estudiarla. Ahí nos encontramos con la tesis que el autor defiende, es decir, con qué está de acuerdo el autor dentro de este texto, qué es lo que expone, es básicamente a lo que se refiere la tesis, es decir, la postura del autor. En la pregunta número 6 dice, ¿cuál de los siguientes enunciados sintetiza mejor la idea principal del texto? Nos pide entonces qué es lo más relevante que se menciona dentro de la lectura. Y en este caso, pues la respuesta correcta sería la opción A, que dice, los científicos deben conocer la reflexión que ofrece la filosofía sobre el quehacer científico. De este modo podrán realizar mejor su trabajo. Esto quiere decir que en la lectura se propone la idea de que la filosofía debería permear en otros tipos de ciencia y que justamente el conocerla ayudará a la persona que estudia sobre filosofía a entender mejor ese campo y otros con los que pudiera tener contacto. En ese sentido, pues la mejor respuesta sería la opción A. La pregunta número 7 dice, con la expresión, eso es muy filosófico, el científico quiere mostrar que. Aquí es básicamente regresar un poco al texto para saber en qué parte dice esa expresión. Y justamente en esta línea, cuando un científico se enfrenta a una pregunta que no puede contestar, es frecuente que responda, eso es muy filosófico, dando a entender que no se debería perder el tiempo con ese tipo de temas. Si el autor menciona que no debería de perder el tiempo, trata de decirnos que no es relevante o importante para él entender de filosofía y por eso no quiere perder tiempo en explicar conceptos que son complicados, puesto que él utiliza la expresión eso es muy filosófico, es decir, es muy complejo. Y eso que refleja su indiferencia hacia la filosofía, que está en la opción D y que sería nuestra respuesta correcta. En la pregunta número 8, si las ciencias son actividades centradas en la experimentación, se puede inferir que tienen como última finalidad, y aquí nos basaríamos un poco en lo que dice la información del texto, pero también entendiendo qué quiere decir experimentación, es decir, busco las características que se requieren para decir esto es un experimento y a través del experimento yo voy a hacer qué, pues a observar, a medir, a clasificar, pero la última parte, es decir, lo más alejado de la experimentación, pero que sería como un resultado al final del experimento, es la cuestión de explicar para qué funciona. Entonces la respuesta está en el inciso C, que es la última finalidad que tendría la experimentación al ser implementada en determinados casos o situaciones. La pregunta número 9 dice, en el texto se dice que los filósofos siguen siendo esos enamorados de la sabiduría. En este sentido, se piensa que estos, a diferencia de los científicos, buscamos qué decía el texto sobre los filósofos respecto a su sentir por la filosofía y a su vez buscamos qué es la diferencia más grande que tiene con los científicos en torno a esta idea. Por lo que nuestra respuesta se quedaría en la opción B. No se interesan por asuntos prácticos. Aquí podemos analizar las otras opciones, puesto que se pueden ir descartando fácilmente. En la opción A dice, tienen una concepción romántica del conocimiento. Y al hablar de la concepción romántica, entonces podemos notar que lo romántico tiene que ver más a la sabiduría o a la filosofía, por lo que no tiene mucho sentido elegir esta opción. Llegan a saberes más universales. Eso nos lo daría la filosofía y no tanto la ciencia. Y el prefiere del saber universal que la experimentación contradice un poco lo que maneja la lectura y por lo tanto también la descartamos. En la siguiente pregunta dice, selecciona la oración principal
de este fragmento. Y el fragmento dice: la virtud de la fortaleza está hecha para apoyar a la templanza, no solamente frente a los bienes arduos, como el que implica la lucha por la defensa de la sociedad, en forma de valentía, sino, sobre todo, como fuerza para resistir y permanecer firme en esa actitud de templanza, de equilibrio proporcional o analógico. Entonces, en el siguiente fragmento se va a dividir por partes, digámoslo así, en las opciones, donde tenemos que rescatar cuál de estas opciones es más importante y cuál se relaciona mejor con la información que plantea el mismo fragmento. En este caso, la que mejor lo plantea sería la opción C, que dice: la virtud de la fortaleza está hecha para apoyar a la templanza como fuerza para resistir y permanecer firme en actitud de equilibrio proporcional o analógico. Se me cayó la plumita. Lo siento. ¿Vas a repetir esa pregunta o la respuesta? Yo creo que la respuesta, porque no la pude marcar. Ah, ok, está bien. O sea, bueno, sí, la pregunta y la respuesta. Bueno, es que si ya dijiste la pregunta normal y no hubo problema. Ah, entonces solo ¿Puedes decir la? como la explicación. Sí. Ajá, ok. Va. Para este ejercicio, se dieron cuenta, se dividió por fragmentos el texto. Entonces elegimos la que plantea o relaciona mejor la respuesta con la información de la lectura. En este caso sería la opción C, que dice: la virtud de la fortaleza está hecha para apoyar a la templanza como fuerza para resistir y permanecer firme en actitud de equilibrio proporcional o analógico. En este caso, las diferentes opciones que tenemos no retoman toda la información del texto, ponen solo algunos puntos, o bien cambian la información por la forma en la que está redactada la frase. Por eso nos quedamos con la opción C. En la pregunta número 11, ¿cuál es el sujeto en el siguiente enunciado? Dice: en el siglo V, San Agustín había prohibido categóricamente toda mentira, a la que consideraba pecado. ¿Quién lo prohibió? San Agustín. ¿Quién consideraba pecado toda mentira? San Agustín. Es decir, ¿quién realiza la acción? En este caso es San Agustín, dejando esta respuesta como correcta en el inciso C. La pregunta número 12, elige el párrafo con la mejor redacción. Aquí pues vamos a detenernos un poco para ver cómo es que está redactado cada uno de estos fragmentos que, aunque manejan la misma información, al puntuarlo o dividirlo de cierta forma hace que cambie el sentido de las expresiones. Por lo tanto, vamos iniciando con la opción A. En este orden, la posibilidad y el origen del conocimiento son algunos problemas a considerar. Presenta el conocimiento para iniciar, así una vertiente filosófica que no podemos soslayar si queremos profundizar en el tema. Esta expresión del para iniciar usualmente tendría que marcarse un poquito más al inicio de la expresión y no a la mitad del texto, por lo que la forma de la construcción de la expresión no es la más idónea. Vamos viendo la segunda opción. Así, la posibilidad y el origen del conocimiento son algunos problemas a considerar que presenta el conocimiento. Aquí, por ejemplo, ya está repitiendo la expresión conocimiento 2 veces y sabemos que necesita ser más preciso o más directa la información para que sea más adecuado. También utiliza la expresión para iniciar, una vertiente filosófica que no podemos soslayar, y esta coma hace que se rompa un poco la idea que lleva el párrafo. Por lo tanto, también descartamos esta opción. La opción siguiente, el conocimiento. En el inicio, y aunque lo marca entre comas, que bien pudiera ser una aclaración, suena un poco raro. Sin embargo, vamos a continuar la siguiente parte del texto. Ofrece una vertiente filosófica que no podemos soslayar si queremos profundizar en el tema.
De modo que la posibilidad y el origen del conocimiento son algunos problemas a considerar. Pareciera que esta última expresión está un poquito de más o que sobra por la forma en la que está construida la frase, puesto que tendría que estar mejor redactado al inicio para que fuera más clara la información. Aquí hace algo similar al inciso anterior. El conocimiento, en principio, ofrece una vertiente filosófica que no podemos soslayar si queremos profundizar en el tema. En este orden, y aquí ya no utiliza la frase de para iniciar, utiliza una palabra que conocemos como un conector de seguimiento de idea y marca justamente esta pauta. En este orden, la posibilidad y el origen del conocimiento son algunos problemas clave. La forma en la que está redactada esta expresión hace que la información sea más fácil de comprender, por lo tanto, nuestra respuesta correcta está en el inciso D. La pregunta 13 dice, ¿cuál de los siguientes enunciados está redactado correctamente? Los papás de Ernesto no lo dejan que haga solo las cosas. En este caso, el no lo dejan que haga solo las cosas, se entendería el hacer las cosas solamente esas cosas y no en cuestión de acompañamiento o soledad del sujeto, que sería Ernesto, lo que hace que se tergiverse un poco la información y no sea tan clara al contexto. La segunda frase dice, los papás de Ernesto no dejan hacer solo sus actividades y nos haría falta el no lo dejan hacer solo, por lo que también la información se maneja o suena como incompleta. La opción D dice, los papás de Ernesto no lo dejan que haga las cosas solo. Y al cambiar esta expresión de lado, hace que suene de alguna forma un poco más complicado a la forma en la que está redactado, puesto que sabemos que cuando una frase está construida en orden ideal, como sujeto, verbo y predicado, será más fácil o sencilla de comprenderla que mover alguno de los elementos, tal como sucede en esta expresión, dejando como respuesta correcta la opción C, que dice, los papás de Ernesto no lo dejan que haga solo sus actividades. Es decir, solo refiere a que Ernesto esté en soledad y no acompañado, y que en este caso lo que hace solo son las actividades que él desempeña. Por lo tanto, la opción C sería la respuesta correcta. En la pregunta 14, las propiedades textuales de un párrafo, que si bien la estructura textual de ciertas lecturas puede variar de acuerdo al autor o a lo que él proponga en su lectura, la mayoría de los textos van a tener ciertas características, es decir, que tenga sentido, que tenga orden y que de acuerdo a un contexto se adapte a esa forma. Y esto se traduce en tres palabras, tres conceptos, que son las propiedades textuales, que son cohesión, coherencia y adecuación. Por lo tanto, nuestra respuesta correcta está en el inciso D. La pregunta 15, a partir del ejemplo, señala la opción que presenta una relación de analogía similar, es decir, buscamos lo más relacionado a estas palabras. Tenemos seriedad, puede ser una cualidad de serio de una persona, comicidad, una cualidad de cómico, de divertido, que de alguna forma también es un poco contrario a la seriedad. Una persona que es seria probablemente no es tan cómica o viceversa. Buscamos entonces esta relación para duplicarla, digámoslo así, dentro de alguno de estos conceptos. Criticar puede sonar más bien negativo, mientras que elogio es como si fuera una crítica, pero positiva, como decirle algo bueno a la persona. Entonces ahí ya tenemos lo negativo y lo positivo. Marcharse, que significa irse, y caminar, pues que es la acción de moverse de un lugar a otro, pero que no necesariamente se refiere a marchar. Castigo y sanción, que funcionan más bien como un sinónimo, y curación y muerte, que en este caso la relación más próxima podría ser como causa y consecuencia, pero no es algo que sea contradictorio uno al otro. Entonces, la mejor respuesta sería la opción A, crítica y elogio.
En la pregunta 16 buscamos un sinónimo de destello, que en este caso sería una cuestión de brillantez, pero que en la pregunta número 16 la respuesta sería fulgor, es decir, algo que es un destello o bien un fulgor es algo que parpadea, ¿no? Digámoslo así, una luz que ilumina en algunos puntos, pero que no permanece todo el tiempo encendida. Ese sería el caso de algo luminoso, una luz que es, vaya, la redundancia, luminosa es algo que permanece encendido, mientras que fulgor o destello es temporal, es de un momento a otro, puede prender o apagar. Por lo tanto, la opción B es nuestra mejor respuesta. La 17, ¿cuál es la opción con la ortografía adecuada para completar el siguiente fragmento? Después de la grave mordedura de la víbora, Eva perdió la movilidad en el brazo. Vaya, que demostró su poca habilidad con los reptiles. Y buscamos, a lo mejor, dentro de nuestro contexto, alguna palabra que yo pueda reconocer como correcta. Y una de esas palabras podría ser la expresión de víbora. Y en este caso, la expresión correcta de la pregunta 17 es la opción B, donde víbora combina ambas B, lleva un acento y aunque hay otra expresión que se escribe igual, que es la opción D, y grave en la opción D también están escritas de la misma forma, se marca una diferencia entre la última palabra de la opción B y la última palabra de la opción D, pues vaya como una interjección de sorpresa, se escribe con B, V o B de vaca. Y por lo tanto, la mejor respuesta sería la opción B. Y la última pregunta del área 1, la pregunta 18, dice, ¿cuál de los siguientes enunciados está escrito correctamente? Buscamos también aquí alguna palabra que pudiéramos reconocer nosotros como correcta. Y la frase dice, cubre el prerequisito y llegarás al puesto de vicerrector. En este caso, la respuesta correcta es la opción B, puesto que prerequisito lleva dos R's, es decir, doble R. Y tenemos dos opciones, la opción C y la opción B, que se escriben con doble R. Descartamos la opción A y D, que manejan una sola R. Y aunque llegarás en las cuatro opciones lleva el acento, puesto que es una expresión a futuro, nos basamos en la última palabra, vicerrector con doble R o vicerrector con una sola R. Y en este caso es la diferencia que existe en opción B y C. Lo correcto sería manejarla con dos Rs, por lo tanto la respuesta correcta sería la opción B. Cubre el prerequisito y llegarás al puesto de vicerrector. Y ahí termina la primera parte, la primer guía, área 1, de la asignatura de español. Vamos a continuar entonces con la siguiente guía, que es la guía de área 2, donde también vamos a hablar sobre la asignatura de español y explicar cada uno de los reactivos. Sigue con nosotros y continuamos. Selecciona el párrafo en el que predomina la función referencial. Ya nos habían preguntado anteriormente por una función referencial. Sabemos que es información concreta que se puede comprobar puesto que es algo que ya existe previamente, y entonces dentro de nuestros incisos podemos buscar cuál es la mejor respuesta. Si las aves desaparecieran, nuestro planeta se vería privado del espectáculo de su vuelo. Sin embargo, ese sería un mal menor, ya que de ellas depende la polinización de las plantas, la dispersión de las semillas, el control de los insectos y la eliminación de cadáveres en descomposición. En el segundo caso, la opción B, al decir si las prodigiosas aves lamentablemente desaparecieran, nos veríamos privados del maravilloso espectáculo de su armónico y encantador vuelo, mas considero que ello solo sería el mal menor.
Es decir, nos está dando una postura. Y al darnos una postura se aleja un poco de la cuestión referencial, puesto que lo hace más apelativo a un sentido de convencimiento. Yo trato de persuadirte de que la opinión que estoy dando es adecuada. Por lo tanto, la opción B la descartaríamos y tenemos dos opciones más. La opción C es claro que si las aves desaparecieran, nuestro planeta se vería privado del espectáculo de su vuelo, pero además debemos salvarlas. Y ahí otra vez vemos la cuestión apelativa de hacer algo por la otra persona, en este caso por las aves, y sería también apelativo, por lo tanto no podríamos elegirlo como referencial. Si las aves desaparecieran, ello implicaría que estuviéramos destinados a perecer y perdernos del espectáculo de la naturaleza. ¡Ay de nosotros, perdidos en nuestro egoísmo y en la desesperanza! Se diluye el olor de la flor, las semillas y los frutos, el alimento de la tierra que nos hace sentir vivos. Todas estas expresiones suenan más a un tipo de lenguaje poético, por lo tanto, descartamos nuestras opciones y nos quedamos con la opción A, que en primera instancia nos explicaba un poquito más preciso lo que sería nuestra vida sin las aves y cuál es su función dentro de la naturaleza. Entonces, la respuesta correcta es la opción A. En la pregunta 2, aquí sí nos piden la función apelativa. Buscamos entonces cuál es la expresión que nos llena más de persuasión o de convencimiento a través de las opciones. Te miro recostada sobre el césped. Naces como la herramienta a los golpes destinada. Niño, déjame, no pises mi sábana almidonada. En el aire conmovido, mueva la luna sus brazos. Y en esta pregunta, nuestra respuesta correcta es la opción C. Si se fijaron, la opción B y D manejan un lenguaje poético, es decir, no corresponde a la función apelativa, y la opción A funcionaría más como una función referencial, puesto que está hablando sobre algún hecho concreto, el te miro recostada sobre el césped, algo que está justificado o comprobado con el contexto. Por eso nos quedamos con la opción C, donde la persona que habla dice, déjame, no pises mi sábana. Tomando esto como ejemplo de convencer, persuadir o hacer algo a alguien, como un tipo de orden. La pregunta 3 nos pide la forma del discurso que predomina en el fragmento y en este caso dice, después de la conquista de Tenochtitlán, hacia 1529 Hernán Cortés ordenó traer frailes dominicos para que evangelizaran a los indios en las tierras con que el rey Carlos V le recompensaba por los servicios prestados a la corona, que incluían áreas de Coyoacán, Tacubaya y Coajimalpa, entre otros, dentro de la cuenca. Estos primeros dominicos fundaron conventos como el de San Juan Bautista, Coyoacán, y compartieron con los franciscanos el trabajo de adoctrinar a los naturales en la fe cristiana. Entonces, en este caso, podemos analizar que no corresponde a un discurso argumentativo en primera instancia, puesto que nunca se maneja la postura o la opinión del autor. No corresponde a un discurso expositivo, puesto que dentro de nuestro examen este discurso no se maneja como una respuesta correcta, entonces estaríamos entre la opción A y B. Y aunque si bien sí hay ciertas descripciones, la mayor parte de las acciones contadas por nuestro autor en sí, narrador, son a través de lo que hizo cierto personaje o ciertos personajes dentro de un espacio y tiempo determinado, lo que nos llevaría a deducir que nuestro discurso sería narrativo. La pregunta siguiente dice, identifica el texto en el que predomina la forma del discurso argumentativa, es decir, la persuasión. Y tenemos varias opciones. Aprende, viaja, estudia, habla, escribe, trabaja, sube y baja. Miguel, Miguel, levántate y anda. Por ejemplo, en este caso, en la pregunta número 4, aunque pareciera como una cuestión de persuasión, no sería la mejor forma
de mencionarlo, puesto que tenemos una respuesta que es todavía mejor y en este caso es la opción C. Despiértese, que es tarde, me grita desde la puerta un hombre extraño. Despiértese usted, qué buena falta le hace, le contesto yo. Pero el muy obstinado me sigue soñando. Y en este caso, aunque todos inician con el despiértese como si fuera una demanda o una orden, y entre A, B y C tenemos quizás ese mismo conflicto, la opción D creo que podemos descartarla, puesto que la forma en la que está planteada la información no tiene nada que ver con algo argumentativo. Sin embargo, en las otras tres opciones sí hay una tinta un poco más persuasiva. Sin embargo, la mejor, lo argumentativo, está en la opción C, que sería el discurso argumentativo por la siguiente parte. Despiértese usted, que buena falta le hace, le contesto yo. Es decir, estoy metiendo mi opinión al respecto. Yo creo que la persona le hace falta lo siguiente. Es decir, estoy dando mi postura al respecto. Por lo tanto, nos vamos con la opción C. La siguiente pregunta es sobre la siguiente lectura, la mente colectiva. Y dice, con base en lo que se afirma o infiere en el siguiente texto, responde lo que se te pide. La estructura general del texto comprende, y lo mencionamos anteriormente, cada texto es distinto y cada texto plantea diferente la información que maneja. En ese sentido, podemos analizar qué partes del texto sí tiene esta lectura: planteamiento, argumentos, desarrollo, opinión, introducción, problema, posturas, opiniones, dependiendo de la lectura. Y en este caso vamos a analizar el siguiente fragmento, que empieza en su famosa novela Más que humano. El escritor estadounidense plantea el surgimiento del siguiente paso evolutivo del Homo sapiens. Ahí nos está dando más que nada una introducción. Por lo tanto, tenemos dos opciones que manejan la introducción en el inicio del texto, que son opción B y C. Después, en una viene la tesis o el planteamiento. Vamos viendo dentro de nuestro texto. Dice, en la naturaleza existen realmente estos organismos colectivos, como las colonias de hormigas o de abejas, constituidos por muchos cuerpos con un genoma compartido. Quizá inspirándose en ellas, muchos otros escritores de ciencia ficción han soñado que la humanidad, a través de múltiples mentes conectadas mediante algo semejante a la telepatía, podría llegar a formar un superorganismo. Desgraciadamente, la transmisión del pensamiento no pasa de ser una fantasía. Y ahí ya vemos como una pinta de la postura del autor, ¿no? Es decir, yo creo en lo que es negativo, puesto que utiliza la expresión desgraciadamente, algo que no se cumple dentro del fragmento, por lo que correspondería más a la postura, a la opinión del autor, y por ello nos vamos a donde dice tesis, que es lo que propone o opina el autor de nuestra lectura, y después de ahí, si regresamos al texto, notaremos que hay argumentos y conclusión. En este caso, empieza, sin embargo, quizá la humanidad en cierta forma ha dado ya el paso para convertirse en algo más. En efecto, desde que nuestra especie desarrolló un lenguaje, y ahí empieza a argumentar su opinión. Por último, en la siguiente parte de la lectura dice, hoy es en las redes sociales donde se lleva a cabo de manera cada vez más amplia e intensa esta constante discusión comunitaria y ya está teniendo impacto en las decisiones que tomamos como sociedad. Y ahí empieza a concluir con el texto. Por lo tanto, la respuesta correcta sería la opción B, que maneja una introducción, tesis, argumentos y conclusión como estructura de este texto. La pregunta 6 sigue formando parte de la lectura anterior. Selecciona la idea principal del segundo párrafo. En la naturaleza existen realmente esos organismos colectivos
como las colonias de hormigas o de abejas, constituidos por muchos cuerpos con un genoma compartido que trabajan por el bienestar común. Quizá, inspirándose en ellas, muchos otros escritores de ciencia ficción han soñado que la humanidad, a través de múltiples mentes conectadas mediante algo semejante a la telepatía, podrían llegar a formar un superorganismo. Esas son las ideas claves, ¿no? El hablar sobre organismos colectivos, sobre el trabajo para el bienestar común y sobre la propuesta o el deseo de que exista la telepatía entre las personas para crear o recrear un superorganismo. Por lo tanto, vamos analizando las preguntas, las opciones de nuestra pregunta y la respuesta. El inciso A dice, en la naturaleza existen organismos colectivos. Aquí, en efecto, ya sabemos que se habla sobre organismos colectivos, entonces podríamos dejarla como una respuesta probable, pero analizando previamente las otras opciones. Muchos escritores de ciencia ficción han soñado que la humanidad podría llegar a formar un superorganismo. Muchos escritores de ciencia ficción. Esta parte, aunque si bien forma parte del fragmento, es algo que se da por consecuencia del organismo colectivo, por lo tanto no sería la idea principal, sino más bien la idea secundaria, es decir, algo que complementa nuestro fragmento. Por lo tanto, lo descartamos porque propone más bien una idea secundaria. La opción C dice algo muy similar. Muchos escritores de ciencia ficción han soñado que la humanidad podría conectar sus múltiples mentes por una especie de telepatía. Y básicamente es la misma idea, pero planteada de una forma distinta. Habla sobre los escritores, habla sobre la ciencia ficción, sobre la humanidad, sobre el deseo que tiene de que se pueda comunicar mediante telepatía, o bien de formar el superorganismo. Por lo tanto, B y C las descartaríamos. La opción D, las hormigas y abejas son organismos colectivos y aunque si bien sí es real por lo que menciona en el texto, la opción A es más general al decir la expresión en la naturaleza existen, puesto que no solamente son las hormigas y las abejas, sino más allá de estas dos especies, por lo que la opción A sería la mejor respuesta. La pregunta 7, la expresión prótesis mentales y culturales, referida a las innovaciones tecnológicas, implica que estas, y tenemos dos opciones. Justamente en esta parte del texto lo vamos a referir en esta parte de la lectura, diversas innovaciones tecnológicas, alfabeto, papel, libros, imprenta, bibliotecas y más recientemente computadoras e internet han sido prótesis mentales y culturales que al potenciar la comunicación aumentan nuestras posibilidades de acción y supervivencia comparadas con las de otros organismos. Es decir, que todo aquello en función de mejorar la vida del hombre se considera una prótesis mental y cultural. Por lo que dentro de la pregunta, la opción C y D manejan algo muy similar. Dice, son una extensión del cerebro humano que puede generar destrucción. Aquí la destrucción no tiene relevancia dentro del fragmento, puesto que dice lo contrario. Dice que es una ayuda para mejorar. Entonces tenemos la opción D que dice, han sido creadas por el hombre, cosa que es cierto, como una extensión de sus capacidades comunicativas para vivir mejor. Como una extensión, esa es una palabra clave, pues extensión es algo que no le pertenece como parte de él, pero que es algo externo que le ayuda a mejorar su vida. Y existe una diferencia entre esta opción y la opción B, que dice le han permitido al hombre elevar considerablemente su capacidad de comunicación y vivir mejor. Y aquí como no lo maneja como una extensión, es decir, como si fuera parte de él mismo, entonces la mejor respuesta es la opción D, que sería manejarlo como algo ajeno al hombre, pero que le ayuda a su supervivencia. La pregunta 8 son temas que aborda el autor. Es analizar básicamente párrafo por párrafo
cuál de estas opciones se mencionan dentro de nuestra lectura. Algo que se menciona es justamente esta cuestión de las prótesis mentales y las diferentes cuestiones, los libros, la tecnología ya es un producto cultural, ya es la tecnología también parte de la vida diaria del hombre, y el lenguaje, puesto que dice que mejorará la comunicación que hay del hombre con sus entornos, por lo que nuestra respuesta en este caso sería la opción B. La pregunta 9 dice, la intención principal del autor es narrar cómo el hombre piensa colectivamente, informar sobre la cultura y el pensamiento colectivo, argumentar que el hombre piensa colectivamente o describir los elementos que conforman el pensamiento colectivo. Recordemos que las intenciones las vamos a ver a través del discurso y sabemos que no tenemos un discurso narrativo, por lo tanto no puede ser la opción A. Sabemos que no tenemos un discurso descriptivo, por lo cual no podemos elegir opción D, lo que nos deja en dos probabilidades, la opción B o C. Informar sobre la cultura o argumentar que el hombre piensa colectivamente. Y en este caso, al referir la postura del autor, desde un inicio dijimos que tenía una tesis o una hipótesis, por lo que la mejor respuesta sería la opción C, puesto que ya elegimos anteriormente que existía una postura del autor al respecto del tema. Por eso la opción C, argumentar que el hombre piensa colectivamente, sería nuestra mejor respuesta. La pregunta 10, a partir de la siguiente oración, identifica el sujeto y dice la frase: en el partido del domingo en el estadio universitario, la multitud enardecida coreó el gol de Toluca. Aquí analizamos quién realizó la acción. La multitud enardecida coreó el gol de Toluca en el partido del domingo en el estadio universitario. Es decir, ¿quién lo hizo? La multitud enardecida. Por lo tanto, nuestra respuesta correcta es la opción A, multitud enardecida. Los demás serían más complementos directos, indirectos, circunstanciales, dependiendo de la información. La pregunta 11. Elige la opción que contiene el objeto directo del predicado y dice: compró la computadora, las pirámides de Teotihuacán, hoy, mañana y siempre, las cuentas del gran capitán. Y en este caso, el objeto directo es ¿qué? De acuerdo al verbo, puede ser o qué compró, que aquí no hay verbo, aquí tampoco y acá tampoco. Por lo tanto, nuestra respuesta correcta tendría que ser la opción A, que compró la computadora. Las otras tres opciones, al no tener verbo, pues no es posible que tengan un objeto directo. La pregunta siguiente, elige la opción con la redacción apropiada. Los checoslovacos combatían en las calles y se oponían a la dictadura. Sujeto, verbo, predicado. Orden ideal, fórmula adecuada y la mejor forma posible de redactar. Un sinnúmero de feligreses acudieron a la villa. Un sinnúmero, ahí empieza con un complemento, es decir, con una expresión que nos refiere a los feligreses, pero al referir una expresión antes del sujeto, que serían los feligreses, ya no es el orden ideal que estamos buscando. La creación de muchas cosas no se tenían contempladas. La creación de muchas cosas no se tenía contemplada. Es decir, creación es quien rige esta información, por lo tanto hablamos de que el sujeto es singular y que por lo tanto tenían no corresponde coherentemente a lo singular, puesto que está conjugado en plural. Los constantes flujo y reflujo de divisas provocó alarma. Los constantes flujos y reflujos de divisas provocaron alarma. Igual es una cuestión de singular y plural y por lo tanto la mejor respuesta es la opción A.
Selecciona la opción que complete el siguiente enunciado de manera que concuerde con el uso formal de la lengua, es decir, con su uso correcto. Tiene afición por las ciencias, tiene afición para las ciencias, hacia las ciencias o sobre las ciencias. Un uso de preposición que tenemos frente a nuestra frase. Descartaría las últimas dos, hacia y sobre, puesto que no tienen este sentido de tema, mientras que entre por y para también existe una diferencia. Por si puede ser utilizado como tema, por lo tanto, tiene afición por las ciencias, que aquí es la referencia a que tiene interés por algo. Por lo tanto, la respuesta correcta es la opción A. En la 14, buscamos nuevamente indicios que nos ayuden a descubrir cuál es nuestro párrafo que está correctamente escrito. Se observa el patio techado. No es como el de las otras escuelas. Al contrario, la luz del sol no entra, solo se refleja y el calor irradia. Se puede observar el patio. Aquí la diferencia es la coma y el punto. No es como el de otras escuelas porque está techado y el sol ni entra directamente, solo irradia calor. Ni entra directamente, solo irradia calor. Ese ni entra suena un poco informal de acuerdo a la estructura que va llevando la información, por lo que no sería nuestra mejor forma de decirlo. Se puede apreciar que el patio no es como el de otras escuelas, pues está techado debido a que la luz del sol solo es reflejada en las aulas que lo rodean. Aquí es una cuestión de coherencia y sentido, puesto que aquí habla del patio y aquí habla sobre el sol reflejado en las aulas, por lo que no corresponde tampoco la información. Se puede apreciar el patio que no es como el de las otras escuelas, pues del sol no se conoce más que la luz y el calor que irradia. Esta última expresión, pues del sol no se conoce más que la luz, no es la mejor forma de decirlo, por lo tanto, la mejor respuesta sería la opción A. La pregunta 15, según el sentido del siguiente enunciado, elige el sinónimo de la palabra subrayada. Y la palabra subrayada es profundo. Nunca ha dejado de causar extrañeza que los hombres homéricos, en el dolor más profundo, puedan consolarse con saber que su destino resonará en los cantos del futuro. Profundo es igual a, en este caso, intenso es la frase o la palabra que más se apega al sentido de profundidad o bien de intensidad. Por lo tanto, nuestra respuesta es la opción B. La pregunta 16 selecciona la opción que corresponda al antónimo de la palabra subrayada, es decir, lo contrario a. Actualmente ya no es extraño ver cómo han proliferado los tratamientos o remedios para controlar el sobrepeso. Proliferado quiere decir que se ha esparcido, que ha incrementado su uso por diferentes situaciones. Entonces, proliferar y aumentar diríamos que es un sinónimo, sin embargo, yo busco lo contrario a proliferar. Por lo tanto, la mejor respuesta en este caso sería la opción C, disminuido. La pregunta 17 completa el enunciado con las grafías correctas, es decir, las palabras tienen que estar bien escritas. Como entonces me conduje indulgentemente, ahora me chantajea. Y con identificar quizás una palabra, por ejemplo, indulgentemente, que yo sé que utiliza la G y que por lo tanto tengo dos opciones, A o B, donde ambas están puestas con G y tengo que definir si las otras dos palabras llevan J o llevan Gs, por lo que en este caso conduje llevaría también una J, conduje indulgentemente, ahora me chantajea. Y por lo tanto nuestra respuesta correcta tendría que ser la opción B. Por último, de la guía número 2, es decir, de área 2. La pregunta 18, elige el enunciado que tiene la ortografía correcta.
Notó que aquel beso era de un extraño. Los animales se detenían, ahí hace falta un acento, allí a contemplarlo. Pronto adquirió la costumbre de desvelarse. También en adquirió tenemos un acento que hace falta. El muchacho vivía como un salvaje en la sociedad. Como no lleva acento, por lo tanto nuestra respuesta correcta tendría que ser la opción A. Terminamos ahí con nuestra guía de área 2 en la asignatura de español. Seguimos adelante con la guía de área número 3, donde también tenemos 18 preguntas en la asignatura de español. Iniciamos con la pregunta número 1, que dice, enunciado que ejemplifica la función referencial de la lengua. Volvemos a buscar dentro de las opciones cuál es la expresión más adecuada que maneja información concreta dentro de la frase. ¿Qué lata con esta lluvia? Seguirán las lluvias en el noreste del país. Hoy llueve mucho y pareciera que están lavando el mundo. Los maleantes fueron repelidos por otra lluvia de piedras. Entonces tenemos varias cuestiones. Aquí tenemos más bien en la opción A algo emotivo, en la opción C tenemos algo más bien poético y en la opción D tenemos también algo más bien poético, narrativo, por lo que la respuesta en este caso sería la opción B, que dice seguirán las lluvias en el noreste del país. Información que ya está dispuesta, comprobada y que existe previamente. La pregunta número 2. En el siguiente enunciado se ejemplifica la función de cuál lengua, es decir, será referencial, emotiva, fática o poética. Contra el silencio y el bullicio inventó la palabra. Libertad que se inventa cada día. En este caso, nuestra respuesta correcta sería la opción D, poética, puesto que habla sobre contra el silencio y el bullicio inventó la palabra libertad que se inventa cada día. La libertad, la palabra como libertad, el silencio y el bullicio, que de alguna forma, si ustedes se dan cuenta, no tiene como mucho sentido incluso la expresión, que no puede ser referencial, puesto que la libertad no pudo inventar nada, o el silencio o el bullicio, y emotivo, pues no refleja ninguna emoción o sentimiento de la persona que habla. Fática, que referiría a la comunicación entre dos sujetos y que por lo tanto nos quedamos con la opción D. La siguiente pregunta dice, ¿qué forma del discurso predomina en el siguiente texto? Las patas de los artrópodos están articuladas y su cuerpo está dividido en segmentos, agrupados en 3 regiones principales, cabeza, tórax y abdomen. En cambio, los ácaros tienen 4 pares de patas locomotoras. El primer par lo llevan levantando hacia adelante, a manera de antenas, para detectar los estímulos que les permiten orientarse. En este caso, las partes subrayadas son referentes a características que se comienzan a mencionar dentro del fragmento y que por lo tanto hace que corresponda a un discurso de descripción. En la pregunta 4, ¿qué forma del discurso predomina en el siguiente párrafo? Y tenemos, si bien la educación básica no alcanza una cobertura universal en los estratos de menores ingresos, debe ponerse énfasis en los aspectos de calidad y equidad, otorgando mayores oportunidades educativas a los niños, niñas y adolescentes de los estratos bajos y medios. Ello implica dar continuidad al proceso educativo, mejorar la eficiencia interna del sistema, reduciendo el ingreso tardío y la reprobación, y llevar a cabo políticas tendientes a aumentar la educación secundaria. En este caso vemos cómo permea un discurso más bien argumentativo, puesto que se nota que al desarrollarse la lectura comienza a dar algunos atisbos de lo que el autor piensa de acuerdo a el tema de educación básica, por lo que nuestra respuesta correcta tendría que ser la opción C, argumentativa.
Las siguientes preguntas están basadas en la lectura sobre el ser humano ha generado 8.300 millones de toneladas de plástico. Es decir, este texto se basa en cómo ha afectado el uso del plástico a las diferentes situaciones o entornos donde el ser humano se desarrolla, donde vive, sobrevive y demás, y que justamente pues se proponen algunos cambios para que el plástico se disminuya. La primera pregunta, ¿cuál de las opciones corresponde a la idea principal del texto? En este caso, buscamos dentro de estas expresiones cuál tiene más sentido en torno a la lectura. Dice, la vida útil del plástico es muy corta, su mayor mercado está en el sector de empaquetado. A partir de los años 50 ha crecido la fabricación a gran escala de productos hechos a base de plástico. El plástico producido en las últimas décadas se puede comparar con 80 millones de ballenas azules. Y es importante aprender a gestionar los residuos plásticos porque son una gran amenaza en el futuro. En este caso, la mejor respuesta es la opción D, puesto que lo de las ballenas azules no se refiere nunca a la lectura, por lo tanto no puede ser nuestra idea principal. A partir de los años 50 creció la fabricación a gran escala de productos hechos a base de plástico. Esto es cierto, pero no es lo más relevante de la lectura, es decir, algo complementario o introductorio. Y la vida útil del plástico es muy corta, que también es cierto, y su mayor mercado está en el sector del empaquetado. Esto sería algo más bien complementario y no lo más relevante del texto, por lo que nuestra respuesta correcta está en la opción D. De acuerdo al texto, las prácticas de gestión de residuos se refieren a que con el paso del tiempo nos hemos hecho más dependientes del plástico sin importar las consecuencias ocasionadas al ambiente. Se deben crear más grupos de investigación que examinen las características de los desechos orgánicos. Debemos conocer las características de la basura que generamos para clasificarla y reciclarla adecuadamente, o los bajos precios del plástico generan una gran cantidad de desechos que tardan muchos años en biodegradarse. En este caso, nuestra respuesta correcta sería la opción C, conocer cómo se utiliza el plástico, de dónde viene, clasificarlo y o clasificar la basura en general para que eso nos ayude a reciclarla adecuadamente y disminuir por obvias razones la contaminación de basura. Dice, luego de leer el párrafo 6, se deduce que, y vamos viendo cuál es el párrafo 6 de nuestra lectura, que sería 1, 2, 3, 4, 5, 6. Su mayor mercado está en el sector del empaquetado. La mayor parte de esos productos son de un solo uso y luego se desechan. Además, su vida útil es muy breve. Uno de los principales objetivos de este estudio es que se creen las bases necesarias para una gestión sostenible de los materiales. Es decir, cuál es su mayor mercado y qué se propone para que sea más sostenible el uso del plástico. En este caso, la pregunta número 7 se responde en la opción C, que dice, el plástico ha aumentado considerablemente su producción en el ámbito empresarial. Aquí es la cuestión sobre el empaquetado, ¿no? Su mayor mercado. A partir de los años 50, derivado de una sociedad más consumista. Es decir, el uso y la propuesta de cómo hacerlo más sostenible. La siguiente pregunta, la pregunta número 8, menciona la preocupación de la investigadora de la Universidad de Georgia consiste en que, y en este caso la mejor respuesta estaría en la opción C. El plástico no se biodegrada de ninguna manera y permanece a nuestro alrededor en forma de contaminante. Las opciones A, B y D
mencionan otra información. Por ejemplo, las estadísticas de la acumulación de plásticos van en aumento, pero se trabaja para disminuir la contaminación. En realidad aún no se trabaja para disminuir la contaminación, puesto que todavía no se conoce lo suficientemente sobre basura para saber clasificarla. La opción B, hay muchos productos elaborados a base de plástico como cosméticos y materiales para la construcción. Esa no es la primera preocupación de esta persona, de la investigadora de la Universidad de Georgia, por lo que no sería lo más relevante. Y la última, los seres humanos no hacemos conciencia sobre los graves riesgos que implica la acumulación del plástico. Ciertamente también es relevante, pero vamos a la lectura donde habla sobre este punto concretamente. Y dice: Jenna Jambeck, coautora de esta investigación y profesora asociada a la Universidad de Georgia, explica que la mayoría de los plásticos no se biodegradan en ningún sentido, por lo que los residuos que los humanos han generado podrán estar con nosotros durante cientos o miles de años. Por lo tanto, la que corresponde a esa idea justamente es la opción C, pues esa es la preocupación de la investigadora. La intención de la autora al escribir este texto es comparar los diferentes tipos de contaminantes ambientales y sus consecuencias en el planeta, conocer las estadísticas de los residuos plásticos para ver cuánto han crecido en los últimos años, concientizar sobre el uso desmedido del plástico y difundir la gestión de los desechos en el entorno, saber desde cuándo se originaron y cómo se van degradando a largo plazo. La opción D no corresponde, puesto que refieren en la lectura que no se degradan con tanta facilidad. Y aunque menciona cuándo se originaron, pues no es la intención de la lectura saber el contexto de cómo se empezaron a utilizar los plásticos. No hay una comparación entre diferentes tipos de contaminantes, puesto que solo se habla de el plástico. Y la opción B, conocer las estadísticas de los residuos para ver cuánto han crecido, tampoco es tan relevante, es decir, no es la intención, es más bien como una idea que complementa el texto, por lo que la mejor respuesta estaría en la opción C, concientizar sobre el uso del plástico y el estudio para aprender a clasificar la basura y por ende disminuir los desechos de nuestro entorno. La pregunta 10 dice: selecciona la opción que presenta un sujeto tácito o implícito, es decir, aquel que no se menciona de forma textual dentro de la expresión. Somos nada frente a la muerte infausta. Feliz, aquel que busca a Dios, aquel. Señor, tiembla mi alma, sujeto. Yo he subido más alto, mucho más alto. Entonces, la oración que presenta un sujeto implícito o tácito, en este caso es la opción A, puesto que utiliza el verbo somos para referirnos a un nosotros sin mencionarlo, por lo que la respuesta es la opción A. En la siguiente pregunta, en el siguiente enunciado, las palabras subrayadas funcionan como complemento. Una sonrisa. ¿Qué tipo de complemento es? La señora Ramírez vio vagar sobre los labios de los jefes una sonrisa. ¿Qué vio vagar sobre los labios de los jefes? Una sonrisa. ¿A qué pregunta estoy respondiendo? Abdominal, directo, indirecto, circunstancial. Entonces, en este caso sería la respuesta en el inciso B, directo, que vio vagar, y lo que sería la respuesta es una sonrisa, por lo que responde a la pregunta de objeto directo. Opción B, respuesta correcta. En la pregunta 12, elige el párrafo con la redacción apropiada. Dice: cuentan que en este año hubieron muchos damnificados. Hubieron. Suena extraño. Tomemos nota de esa palabra. A consecuencia de las inundaciones. Afirmaron que este año habían muchos damnificados a consecuencia de las inundaciones. Se afirmó que en este año hubieron muchos damnificados a consecuencia de las inundaciones. Y la siguiente es
según los últimos datos, en este año ha habido muchos damnificados a consecuencia de las inundaciones. Todas utilizan la expresión de haber conjugado de diferentes formas. La primera que podemos descartar es la opción B, puesto que habían no se utiliza con plural si refiere a personas. Tendría que ser singular, que en este año había muchos damnificados, pero no tendría tanto sentido. Por lo tanto, la descartamos. Y las opciones A y C, el hubieron muchos, es había muchos o hubo muchos damnificados. Hubieron no se adecua al contexto y por lo tanto la respuesta correcta sería la opción D. La pregunta 13, ¿cuál de los siguientes párrafos está redactado correctamente? Y aunque la información es la misma, varía de acuerdo a cómo se utilizan los signos de puntuación. En la reunión se abordarán 3 asuntos, 2 puntos. El diseño de un manual de operaciones, punto y coma, el seguimiento a los pedidos de los nuevos clientes, punto y coma, buscar proveedores más cumplidos, punto y coma, y también se harán propuestas para abrir nuevas sucursales. La siguiente dice, en la reunión se abordarán 3 asuntos, 2 puntos, igual que arriba. El diseño de un manual de operaciones, punto y coma, igual que arriba. El seguimiento a los pedidos de los nuevos clientes, punto y coma, igual que arriba. Y la búsqueda de proveedores más cumplidos. Y la búsqueda de proveedores. Aquí arriba dice buscar proveedores más cumplidos. También se harán propuestas para abrir nuevas sucursales. Y también se harán, aquí lo maneja con una I, aquí lo maneja con un punto y seguido. En la reunión se abordarán 3 asuntos, 2 puntos. Diseñar un manual de operaciones, punto y coma, el seguimiento a los pedidos de los nuevos clientes, punto y coma, y buscar proveedores más cumplidos. También se harán propuestas para abrir nuevas sucursales. También lo maneja igual que arriba, se harán propuestas, buscar proveedores con una I cuando todavía falta un elemento más dentro de nuestra lista. En la reunión se abordarán 3 asuntos, 2 puntos. ¿Cómo diseñar un manual? Aquí ya la idea es diferente, si se fijan, ya no es diseñar el manual, sino el instructivo de cómo diseñar el manual. Por lo tanto, la primera respuesta que podemos descartar es la opción D, puesto que cambia la idea original de nuestras expresiones anteriores. El seguimiento a los pedidos de los nuevos clientes, punto y coma, la búsqueda de proveedores más cumplidos. Finalmente se harán propuestas para abrir nuevas sucursales. Quizás suena bonito con más conectores, pero nos faltan varias frases o listas dentro de nuestro ejercicio como de listado de elementos que se necesitan, por lo que la mejor forma de utilizarlo y la oración que mejor suena construida es la opción B, que sería nuestra respuesta correcta. Muy bien, en esta pregunta dice, elige la opción que completa adecuadamente el siguiente párrafo. Tenemos que poner los nexos correctos de acuerdo a la información y la frase dice, quisieron colaborar con una obra magistral. No guardaban los requisitos necesarios, tuvieron que resignarse. La realización de una presentación más sencilla. Primero vamos a analizar que en el espacio en blanco hay una coma antes y no hay una coma después, lo que nos marca que no podemos utilizar un nexo que sea de más de 2 palabras, lo cual nos hace descartar la opción A, puesto que sin embargo tiene 2 palabras. Tenemos 3 opciones más. Sin embargo, la opción B, C y D tienen una cuestión. Hay más y más son palabras homófonas, es decir, suenan iguales, pero no significan lo mismo. Una tiene acento y la otra no. En este caso, la que corresponde al conector de oposición es la palabra más sin acento de la opción B, por lo que la opción C la descartaríamos, lo que nos deja 2 opciones, más o pero. En este nivel, la palabra más y pero tienen la misma función de nexo de oposición, por lo que cualquiera de las dos podría quedar adecuada dentro de la expresión. Quisieron colaborar con una obra magistral, pero no guardaban los requisitos necesarios, o bien, más no guardaban los requisitos necesarios. Entonces, nos vamos a ir a la otra expresión, que podría ser,
por tanto, tuvieron que resignarse a la realización de una presentación más sencilla, o bien podríamos decir, en consecuencia, tuvieron que resignarse con la realización de una presentación más sencilla. En este caso, por tanto y en consecuencia, siguen teniendo un mismo nivel en nexos de consecuencia, causa y efecto, por lo que nuestra preposición a o nuestra preposición con marcarán la diferencia para elegir cuál de estas dos opciones sería la más adecuada. En este caso, la respuesta correcta de la pregunta es la opción D. ¿Qué diría la frase finalmente? Quisieron colaborar con una obra magistral, pero no guardaban los requisitos necesarios. En consecuencia, tuvieron que resignarse con la realización de una presentación más sencilla. En este caso, el con se utiliza como un signo de una preposición, en este caso, de tema con la realización de material. Entonces, en este caso, nos quedaríamos con la opción D. En la siguiente pregunta, elige la opción que completa correctamente la siguiente analogía. Dice, el tiburón es piscívoro y el león es ¿cuál sería su acompañante? Es decir, ¿cómo podemos relacionar tiburón con león o piscívoro? ¿Piscívoro con qué? Con carnívoro, cuadrúpedo, mamífero o depredador. En este caso, la respuesta correcta sería carnívoro, es decir, el tipo de alimento que consume. Piscívoro, que consume peces, carnívoro, que consume carne. Por lo tanto, la opción A sería la respuesta correcta. La pregunta 16, selecciona el sinónimo de la palabra en mayúsculas, estremecimiento. Tuve un leve estremecimiento de frío y aquí lo que nos da la clave para elegir la palabra es de frío, puesto que un estremecimiento puede utilizarse en diferentes contextos, un ataque o un sacudimiento, pero de frío. Cuando uno se estremece de frío, en realidad lo más cercano a esa definición sería decir que está temblando. Por lo tanto, la opción D sería nuestra respuesta correcta. La pregunta siguiente, elige la opción con la ortografía correcta. El rebaño avanza sin cesar y ellos comienzan a rezagarse. Sin cesar, ¿va con S o con Z? Pues la respuesta sería con S, por lo que descartamos opción B y C y nos quedan opción A y D para poder elegir. Y ellos comienzan a rezagarse con Z o rezagarse con S. En este caso, la forma correcta sería con Z, por lo que nuestra respuesta correcta sería la opción A. Y la última pregunta de nuestra área 3 de la guía de área 3. Elige el enunciado que tiene la puntuación correcta. Oyes, allá afuera está lloviendo. ¿No sientes el golpear de la lluvia? Oyes, allá afuera está lloviendo. ¿No sientes el golpear de la lluvia? ¿Oyes? Allá afuera está lloviendo. ¿No sientes el golpear de la lluvia? ¿Oyes? Afuera está lloviendo. ¿No sientes el golpear de la lluvia? Básicamente leí lo mismo, la misma frase, pero va a haber algunas pautas diferentes. Por ejemplo, los signos de admiración, dónde inician las comillas, dónde terminan las comillas, dónde termina la pregunta o dónde inicia la pregunta y o dónde inicia el diálogo de la persona que está hablando. En este caso, ¿cómo es el diálogo de alguien que está diciendo o haciendo esta pregunta de oyes? Tiene que iniciar con comillas. Por lo tanto, tenemos dos opciones con comillas que serían A o D. Las dos otras opciones las vamos a descartar por no tener comillas. Entonces tenemos la opción de oyes, allá afuera está lloviendo. Después de un signo de pregunta, lo correcto sería iniciar con mayúscula y la opción A no inicia con mayúscula. Afuera está lloviendo.
Hasta ahí todo en orden. No sientes el golpear de la lluvia, no sientes el golpear de la lluvia. Si se fijan, la frase es igual. Lo único que marca la diferencia es el inicio de la mayúscula o la minúscula. Por lo tanto, la respuesta correcta está en el inciso D. Y ahí termina nuestra explicación de la guía de Área 3 en la asignatura de Español. Quédense con nosotros porque vamos a terminar con la guía de Área 4 también en la asignatura de Español, que sería la última guía que propone la UNAM para este 2024. La primera pregunta dice, identifica la función de la lengua que ejemplifica el siguiente texto. Adiós al poeta del compromiso. Muere Mario Benedetti después de una larga vida de lucha contra la adversidad y en defensa de la alegría. En este caso tenemos la respuesta en el inciso C, referencial, es decir, es una forma, una nota informativa, básicamente, de la información de la muerte de un autor, por lo que es información concreta, es información que se comprueba y por lo tanto es referencial. La opción 2, Luisa, ¿puedes limpiar la mesa y lavar los trastes, por favor? Esta pregunta, que aunque se disfraza de una petición, en ese sentido, al yo pedirte que tú realices algo, te estoy pidiendo, no es una orden, pero simila una persuasión, por lo que nuestra respuesta sería apelativa. La pregunta 3 identifica la forma del discurso que predomina en el siguiente párrafo. Los primeros prototipos de los platos biodegradables eran de piedra caliza, fécula de papa y papel reciclado, pero se fue perfeccionando la idea hasta que se logró una mezcla de almidón de papa, agua y polímero orgánico. Entonces, toda esta información que estoy dando sobre los prototipos de platos biodegradables, de sus características y de cómo se fue transformando con el paso del tiempo, hacen que yo tenga en mi discurso una descripción. Por lo tanto, la respuesta correcta estaría en la opción D. La pregunta 4 identifica la forma del discurso. Hablamos porque tenemos necesidad de nombrarnos, de afirmar nuestra libertad y declarar al mundo nuestro absoluto derecho a existir. Entendemos, entonces, que somos seres que existimos por el lenguaje en tanto seres comunitarios, individuos que nacemos y nos relacionamos a partir de una vida en comunidad. Comunidad y comunicación no solo son términos similares, sino también esencias que caracterizan a los seres humanos que existen en el lenguaje. Por ello, el lenguaje posee una condición ontológica en el devenir del hombre histórico. Aquí estoy tratando de dar mi postura, mi opinión respecto al por qué existo, por qué hablo y por qué pienso, y mi función con la comunidad, por lo que nuestra respuesta correcta tendría que ser la argumentativa en la forma del discurso, puesto que de lleno está mi postura. La lectura, el misterio de las joyas de Concha, es decir, es un texto que nos habla sobre el México prehispánico, sobre las diferentes excavaciones y estructuras que se pudieron encontrar, vestigios, cuestiones de ornamentación de diferentes culturas, o bueno, en este caso de la cultura de los diferentes... ¡Ay, me trabé! En esta lectura, El misterio de las joyas de Concha, nos vamos a encontrar algunas de las preguntas del área 4, donde notamos que habla sobre el México prehispánico, los diferentes elementos o vestigios que fueron encontrados con el paso del tiempo de estas culturas prehispánicas de nuestro México. Por lo tanto, aquí habla específicamente de los mexicas y de un elemento muy característico que es la concha y las diferentes cosas, materiales y ornamentos que hacían o producían los mexicas con estas conchas. Vamos a la pregunta número 5, que dice: la idea principal del texto es que la concha fue un material precioso y lujoso para las culturas prehispánicas. El taller ha trabajado con distintas muestras de conchas prehispánicas.
La arqueología estudia las manifestaciones culturales antiguas o el trabajo de los estudiantes ha contribuido a obtener información veraz. Bueno, en este caso, la respuesta correcta es la opción A, puesto que en la única que se menciona o en las únicas que se menciona la función o el uso de la concha dentro de la cultura para crear material o ornamento de estas culturas, es la opción A o B, es las que mencionan conchas. La opción C y D no lo mencionan y la concha es algo muy relevante para el texto, incluso el título lleva por nombre la concha, en este caso dice el misterio de las joyas de concha. Entonces es importante dentro de nuestra idea principal manejar este elemento. Descartando entonces opción C y D y quedándonos con opción A y B. Pero en la opción B se le da más importancia a el taller y a cómo se trabajaron las distintas muestras prehispánicas, mientras que en la opción A lo más importante es la A, la concha como material o como el uso de este material en diferentes expresiones artísticas, por lo que la respuesta correcta sería la opción A. La pregunta 6 dice, la frase inframundo acuático se refiere a que los muertos en el mundo ¿de qué? Entonces vamos a buscar la frase inframundo acuático. Tenemos opciones de el elemento fuego no es predominante, el ser es sagrado, existe el agua como expresión de vida o hay ríos y lagos. Y en el texto dice, primero, al igual que la turquesa, las plumas de aves exóticas y el oro, la concha, lo que conocemos como concha de mar. Y ahí empieza a hablar sobre las excavaciones. Después dice, las piezas que han ido apareciendo en diferentes excavaciones eran depositadas en las tumbas como ofrendas funerarias para recrear el inframundo acuático. Puestas como ofrendas funerarias para recrear el inframundo acuático. Inframundo sabemos que es el lugar a donde va una vez que el alma muere, va al inframundo, ¿no? Entonces dice inframundo acuático, es decir, existe el agua como expresión de vida. El inframundo era aquel lugar donde el alma iba a reposar después de morir, como para seguir viviendo, diciéndolo desde esta perspectiva, y por ende, al decir acuático refiere al agua, por lo que nuestra respuesta correcta tendríamos que interpretarla como el inciso C, existe el agua como expresión de la vida. En la pregunta 7, a partir del texto se infiere que la concha de mar tiene las siguientes características: moldeable y duradera, maleable y efímera, lujosa y endeble, exótica e inefable. En este caso, sabemos que era lujosa, pero no es lo más importante. Maleable y moldeable podría ser muy similar. Efímero es algo que dura para siempre y o que es duradero, pero vamos a la lectura donde dice particularmente las características. Dice, era un material precioso. Así lo prueban los cientos de piezas elaboradas con diversos tipos de conchas. Es decir, que de una concha se podían hacer diferentes materiales. Y en la frase del inciso A, moldeable es la flexibilidad que puede llegar a tener este elemento de la concha para crear diferentes estructuras, diferentes ornamentos o cuestiones que ellos utilizarían para su cultura, y por lo tanto ya no es solamente lo lujoso o lo exótico que no tiene sentido, sino lo moldeable de la concha y de que a lo largo del tiempo, después de que existieron, después de que fueron creadas, siga perdurando, y por eso decimos que es duradero. Entonces la opción A es la respuesta correcta. La pregunta 8, ¿cuál es el interés del arqueólogo Adrián Velázquez al crear el taller de fabricación de concha? Dar a conocer los oficios prehispánicos, continuar con la tradición mexica,
perfeccionar el trabajo manual indígena o rescatar la manufactura precolombina. El texto lo menciona justamente y dice que con este taller se pretende conocer, mediante la reconstrucción de las piezas antiguas con conchas modernas, las técnicas con las que se trabajó este material en la época prehispánica. Gracias al taller se ha podido saber que la producción del Templo Mayor fue muy estandarizada. Fue controlada por la clase gobernante casi exclusivamente a la creación de objetos ornamentales. Al principio se limitó a estudiar la colección de objetos de concha, pero poco a poco se extendió. Entonces sabemos que la finalidad de este taller tendría que ser entonces nuestra opción de rescatar la manufactura precolombina. No solamente es hacerla para aprender, sino para rescatar estos pocos vestigios que quedan de la cultura prehispánica. La 9, ¿cuál es la intención del autor al escribir este texto? Comparar los materiales usados por las culturas prehispánicas, crear un taller para la fabricación de la concha de mar, divulgar los avances arqueológicos sobre las culturas prehispánicas o revelar el misterio de las joyas de concha de mar. En la pregunta 9 nos vamos a quedar con la opción C, divulgar los avances arqueológicos sobre las culturas prehispánicas. Toda esta lectura de la concha inicia siempre desde una investigación por dar a conocer y o conocer qué es todo aquello que se ha encontrado de las culturas prehispánicas en este lugar desde hace algunos años y hasta la fecha. Por lo tanto, divulgar los avances arqueológicos sobre las culturas prehispánicas sería la intención del autor. La pregunta 10 selecciona la opción que contenga la oración principal del siguiente párrafo. El mercado de Tlatelolco asombró a Cortés por su perfección y magnitud. Aunque antes los mercados se establecían cada 5 días, este funcionaba a diario. Ahí, es decir, en el mercado, llegaban productos de todos los sitios para vender y había todo lo que el hombre podía apetecer. Ahí todo se encontraba perfectamente ordenado por calles, según la naturaleza de las cosas exhibidas para la venta. Allí, también en el mercado, se reunía la gente. Allí se comía y se bebía. Si nos fijamos en las opciones, dice antes los mercados se establecían cada 5 días, pero este funcionaba a diario. ¿Quién? Ah, pues el mercado de Tlatelolco. Allí se reunía toda la gente, allí se comía y se bebía. ¿Dónde? En el mercado de Tlatelolco. Ahí todo se encontraba perfectamente. Por lo tanto, ahí, el mercado de Tlatelolco, es nuestra oración principal. En el siguiente enunciado, las palabras en mayúsculas constituyen el, y dice Xuanzú presencia a las afueras del palacio la lucha entre dos serpientes. ¿Dónde? Pregunta de lugar. ¿Dónde se encuentran? Ah, pues presencia a las afueras del palacio la lucha entre dos serpientes. La pregunta de dónde responde a un complemento circunstancial del lugar. Por lo tanto, nuestra respuesta correcta tendría que ser la opción B. La pregunta 12 dice, selecciona el grupo de conectores que permite la coherencia del siguiente fragmento. El Banco de México ya es autónomo, debe seguir siéndolo. El Congreso debe preocuparse por establecer la relación jurídica y política con esa institución. Su operación no esté disociada de los mecanismos de representación. Son inherentes a la función pública. Y en este caso tenemos que la respuesta correcta es la opción D. El Banco de México ya es autónomo y debe seguir siéndolo. El Congreso debe preocuparse por establecer la relación jurídica y política con esa institución. De modo que aquí, por ejemplo, tenemos un que y una coma antes, pero no una coma después. Sin embargo, sabemos que cuando la expresión del conector o el nexo termina en que, no hay necesidad de poner una coma después del nexo. Por eso se pasa por alto esa ausencia de la coma. Su operación no esté disociada de los mecanismos de representación
que son inherentes a la función pública, por lo que nuestra respuesta correcta es la opción D. La pregunta 13 selecciona el párrafo que presenta una redacción adecuada y la frase o el texto es el mismo, pero una vez más tenemos que fijarnos en la puntuación del texto. Y dice, Amnistía Internacional hizo llegar hoy al nuevo gobernador del estado de Oaxaca una carta abierta en la cual presenta un resumen de los principales desafíos por afrontar en cuanto al cuidado de los derechos humanos. Si se fijan, desde aquí y hasta que termina humano, no hay ningún signo de puntuación, puesto que es un orden ideal de la frase. Cuando la frase está en orden ideal, no requiere poner signos de puntuación. Asimismo, lo llama a desarrollar un plan de acción en la materia. Tiene orden, tiene lógica y está bien construido. Vamos viendo la siguiente frase. Amnistía Internacional hizo llegar una carta abierta hoy al nuevo gobernador del estado de Oaxaca. Del estado, ya no es solamente de Oaxaca, es del estado de Oaxaca. Cuando estado en realidad tendría que ir en minúscula, en la cual le presenta un resumen de los principales desafíos de derechos humanos. De los principales desafíos de derechos humanos o de los principales desafíos por afrontar en cuanto al cuidado de los derechos humanos. Aquí ya cambió totalmente la frase y la idea que maneja, por lo que descartamos la opción B. Amnistía Internacional hizo llegar una carta abierta al nuevo gobernador del estado, otra vez maneja estado con mayúscula, de Oaxaca hoy. O sea que hoy es el gobernador, pero mañana probablemente no. Hoy está de más. Para lo cual presenta un resumen de los principales desafíos para los derechos humanos. ¿Son desafíos para los derechos humanos o desafíos para el hombre dentro del marco de los derechos humanos? Ahí también, si se fijan, cambia la idea que está manejando el texto y también la descartamos. La última, Amnistía Internacional hizo llegar al nuevo gobernador del estado de Oaxaca, ahí está bien escrito, hoy una misiva abierta. Misiva es carta, podría funcionar. En dicha carta dirigida al primer mandatario estatal, todo esto lo está repitiendo, puesto que ya dijo que la carta fue para el gobernador, por lo que dirigida al primer mandatario estatal está de más. Presenta un resumen de los principales desafíos de derechos humanos. Desafíos de derechos humanos, y otra vez retoma que no son desafíos del hombre ante los derechos humanos, por lo que también la D la descartamos, dejando como respuesta correcta la opción A. La 14, ¿cuál de los siguientes párrafos está escrito correctamente? Los personajes de la jarcha son principalmente la muchacha y el Habib o amigo. Todos están construidos, si se fijan, con cursiva porque pertenece a una lengua distinta al español, lo que hace que se considere en cursiva. Eso no es un error dentro del fragmento. ¿Cómo se denomina el amante? También aparece la madre y las hermanas como un rol de confidente mudo. Los temas son la ausencia del amado, la partida o llegada del amante al alba, casi única referencia al exterior, y la mención de alguna fiesta como la Pascua. En esta pregunta, la respuesta correcta la vamos a tener en la línea, en la opción A, puesto que en la opción B, aquí utiliza un de la jarcha son dos puntos. No podemos tener un verbo del listado después de un verbo del listado dos puntos. Por eso descartamos la opción B. Además, empieza a utilizar los signos de punto y coma cuando en realidad está haciendo una separación más marcada de la idea y tendría que ser un punto, tal como se maneja en la opción A. En la opción C dice los personajes de la jarcha son, y se repite lo de los dos puntos, principalmente la muchacha de la vid o amigo. ¿Cómo se denomina? Y lo usa con acento, no es pregunta y por lo tanto no tendría que llevar acento. Aquí pareciera que es un listado de características de los roles de confidente mudo, pero no tiene nada que ver, por lo que tendría que haber un punto y no dos puntos.
Por lo tanto, descartamos opción B y C. Nos quedan dos opciones. Los personajes de la jarcha son principalmente, puede ser una aclaración que esté entre comas este adverbio de principalmente, la muchacha de la vid o amigo. Cómo se denomina, y aquí otra vez pone el como con acento, y eso es razón suficiente para descartar el inciso. Por lo que nos quedamos con la respuesta correcta en la opción A. La 15, selecciona el sinónimo de la palabra en mayúsculas, vestigio. Marta veía los vestigios de un papel consumido por las llamas, es decir, aquello que queda. Por lo tanto, la respuesta correcta de la pregunta 15 tendría que ser restos. Selecciona la opción que contiene únicamente palabras homófonas, es decir, palabras que suenan igual, aunque se escriban diferente. Estas tres palabras, número, número y número, 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 número y número, suenan igual, básicamente, pero se escriben igual, por lo tanto no corresponde a lo homófono, pues lo homófono, aunque suena igual, se escribe distinto. Iztaccíhuatl, Iztaccíhuatl o Iztaccíhuatl suena igual, también se escribe diferente, pero si se fijan, en realidad no es la misma palabra como tal, y por lo tanto la 16 tampoco puede cumplir con lo homófono. Esto es homógrafo, puesto que se escribe distinto. Solo, este o este también suenan similares, son básicamente la misma palabra, tienen significados diferentes, pero sigue siendo homógrafo y no homófono, por lo que nos vamos a la siguiente opción, la D, hecho y hecho, que suenan igual, que tienen diferentes significados, uno y uno, que suenan igual, pero tienen diferentes significados, y que por lo tanto corresponde a una expresión homófona. La 17 completa el enunciado con las grafías correctas, aquellas crisis con S o con C. Con S. Tenemos dos opciones entonces. Y horribles erupciones. Tenemos solo una con S o una con C. Del manso carácter de la sobrina eran tan fuertes como raras. Puede ser con Z o puede ser con S. En este caso, erupciones tiene que ser con C y por ende la opción correcta es poner manso con S, por lo que el inciso correcto es la opción D. Y la última pregunta de área 4, la pregunta 18, completa el siguiente enunciado con la opción que contenga las grafías correctas. Martín una vez pintó un geranio, puede ser con G o con J, el gendarme, con G o con J, que lo vio, dibujó una jirafa. Aquí nuestro referente más próximo y más conocido seguramente es jirafa, que se escribe con J. Por lo tanto, descartamos opción A y D y nos quedamos con A o B. Y tenemos dos opciones, iniciar con J o con G. En este caso, la respuesta correcta sería la opción B. No puede ser. Tan cerca y tan lejos. ¿Ah? ¡Qué coraje! Se iba a lograr. Ah. Listo. Como tú quieras. Sí, está bien. La última pregunta de área 4 dice, completa el siguiente enunciado con la opción que contenga las grafías correctas. Martín una vez pintó un geranio, puede ser con G o puede ser con J. El gendarme que lo vio dibujó una jirafa, puede ser con G o puede ser con J. Probablemente nuestro referente más próximo, más conocido es jirafa, que se escribe con J, por lo que descartamos opción A y D y tenemos opción A, B opción B y C como probables respuestas, puesto que tenemos la J para jirafa en la última palabra, en la última letra. Tenemos dos opciones, puesto que G y G ya nos está diciendo que gendarme iría con G.
en cualquiera de las dos opciones, por lo que geranio tendría que ser con G o con J. Ahí es nuestro conflicto, probablemente decidir cuál es la respuesta correcta. En este caso, la forma correcta de la palabra geranio tendría que ser con G, por lo que nuestra respuesta correcta tendría que ser la opción B. En la última pregunta, entonces nuestro inciso correcto es el inciso B. Ahí termina nuestra explicación de las guías, en este caso de área 4 de la asignatura de español. Mi nombre es Jacqueline Anguiano, soy tu profesora de español y espero verte muy pronto. Hasta la próxima.